año es 722. El mundo que conocías ha desaparecido. 11 años antes, el ejército más poderoso de su época cruzaba el estrecho de Gibraltar y arrasaba el reino visigodo de Hispania en menos de 3 años. 3 años para destruir 300 años de historia. La península ibérica había caído, casi entera, casi. Porque en el rincón más verde, más abrupto y más olvidado del norte, un hombre se negó a arrodillarse. Su nombre era Pelayo. No era un rey, no era un general famoso, no tenía ejército, tenía 400 hombres, y frente a él, 300.000 soldados del califato más grande que el mundo había conocido. Esta es la historia de la batalla que no debió ganarse, la historia del hombre que dijo no cuando el mundo entero decía sí, la historia del inicio de algo que duraría 700 años. La reconquista, todo empezó aquí, en una cueva, en las montañas de Asturias, en el año 722. Para entender Covadonga, primero tenemos que entender lo que se perdió. Hispania llevaba 300 años bajo el dominio visigodo. Un reino cristiano, imperfecto, pero funcional, con leyes, con iglesias, con ciudades que habían sobrevivido a la caída del Imperio Romano. Toledo era su capital, una de las ciudades más cultas de Europa occidental. Y en el año 711, todo ese mundo se acabó, en 15 días. Tarik ibn Ziyad cruzó el estrecho con 7.000 hombres, 7.000 contra un reino. Parecería una locura, y sin embargo, el reino visigodo llevaba décadas desangrándose en guerras civiles. Sus nobles estaban más preocupados por matarse entre ellos que por defender las fronteras. Cuando Tarik llegó, encontró un reino partido en dos, y aprovechó cada grieta. La batalla de Guadalete, en julio del 711, duró 8 días. Al final, el rey Rodrigo estaba muerto, y el reino visigodo había dejado de existir. En los años siguientes, el ejército musulmán avanzó hacia el norte con una velocidad que aterrorizó a toda Europa. Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida, Zaragoza, ciudad tras ciudad. En el 714, el general Musa ibn Nusair controlaba casi toda la península. Casi. El norte seguía resistiendo. Las montañas cántabras y asturianas eran un muro natural que había frenado a todos los invasores de la historia. Y allí, entre esas montañas, se habían refugiado miles de hispanorromanos y visigodos que no aceptaban la conquista. Pelayo era noble visigodo, posiblemente hijo o nieto del rey Chindasvinto. Había sobrevivido a la invasión. Había perdido su mundo, sus tierras, quizás a su familia, y había llegado a Asturias con algo que los conquistadores no podían quitarle: la voluntad de resistir. En el año 718 o 719, los nobles y guerreros asturianos lo eligieron como su líder. En aquel tiempo, la palabra que usaron fue dux, caudillo, no rey todavía. Eso vendría después. Pero era el hombre al que todos miraban cuando llegaba el miedo. Pero ser líder de unos pocos centenares de guerreros en las montañas del norte no era ninguna garantía de supervivencia, porque el califato omeya no iba a ignorar ese rincón verde indefinidamente. Tarde o temprano llegarían, y llegaron. El gobernador musulmán del norte de Hispania se llamaba Alcama. Pero en Asturias, el hombre que intentaba controlar la región era Munuza, el gobernador de Gijón. Y Munuza tenía un problema con Pelayo, un problema personal. Según las crónicas, Munuza había tomado como esposa a la hermana de Pelayo, Ormesinda, sin el consentimiento de la familia, una deshonra que Pelayo no había olvidado. Y cuando Pelayo empezó a organizar la resistencia en las montañas, Munuza lo vio como una amenaza que había que aplastar antes de que creciera.
envió un mensaje al ejército del sur. «Manden tropas, hay que acabar con esto». La respuesta llegó en forma del general Alcama. Con un ejército cuyo tamaño las crónicas exageran enormemente, pero que con toda seguridad superaba con creces a los pocos centenares de hombres de Pelayo. Las fuentes árabes hablan de 90.000 soldados. Las crónicas asturianas, escritas después, hablan de 300.000. La realidad histórica probablemente era de entre 5.000 y 20.000 hombres, pero para 400 guerreros asturianos en las montañas, cualquier cifra era aplastante. Pelayo no era un loco suicida, era un estratega. Cuando supo que el ejército musulmán avanzaba hacia el norte, no salió al campo abierto a morir heroicamente contra una fuerza 20 veces superior. Hizo lo que hacen los buenos generales cuando están en inferioridad numérica. Eligió el terreno, y el terreno que eligió era perfecto. Covadonga, un desfiladero en el corazón de los picos de Europa, un lugar donde las montañas se cerraban sobre el camino como unas tenazas, donde el río Deva corría al fondo del barranco, y donde, en el acantilado, había una cueva natural que miraba hacia el valle. La cueva tenía algo más. Era un lugar sagrado para los asturianos. Allí había una imagen de la Virgen María que los cristianos del norte veneraban. Pelayo instaló a sus hombres en los acantilados, en la cueva y en las laderas del desfiladero. Y esperó. Los que tenían flechas en las alturas, los que tenían lanzas en los pasos, los que no tenían nada con piedras, 400 hombres, bien colocados, en el lugar que habían elegido, frente a un ejército que tendría que entrar por ese desfiladero de uno en uno. Antes de que empezara la batalla, el general Alcama hizo una última jugada diplomática. Envió al obispo Opas a negociar. Opas era un personaje extraordinariamente sinuoso. Había sido arzobispo de Toledo, la ciudad más importante del reino visigodo. Y tras la invasión, había decidido colaborar con los nuevos señores. Era, en el lenguaje de hoy, un colaboracionista. Y lo enviaron a Pelayo, porque pensaban que un obispo podría convencer a los rebeldes de que la resistencia era inútil. Opas subió solo hasta la cueva donde Pelayo esperaba con sus hombres, y le habló. Las crónicas ponen en boca de Opas un discurso razonado y terrible. Pelayo, el reino visigodo ha caído, toda Hispania está bajo el califa, tienes 400 hombres contra un ejército que no tiene fin. Ríndete, el general Alcama te garantiza la vida, la de tu gente, la de tus hijos. Luchar es morir, y no de forma heroica, sino de forma inútil. Era un argumento lógico, era incluso un argumento generoso, y Pelayo lo escuchó hasta el final. La respuesta de Pelayo, según la crónica de Alfonso III, fue esta: confía en la misericordia de Cristo y espera que de este pequeño monte salga la salvación de Hispania y la restauración del pueblo godo. En palabras más sencillas, no me rindo. No voy a aceptar vivir de rodillas, aunque eso signifique morir de pie. Y hoy, en esta cueva, con estos 400 hombres, voy a empezar a recuperar lo que nos han quitado. Opas bajó al valle y le dijo al general Alcama que no había acuerdo. La batalla iba a comenzar. Alcama ordenó el ataque y el ejército entró en el desfiladero. Fue entonces cuando el terreno empezó a hacer su trabajo. Un ejército de 10.000, 20.000 o 30.000 hombres no puede maniobrar en un desfiladero de 100 metros de ancho. No pueden flanquear, no pueden rodear, no pueden usar su superioridad numérica. Solo pueden avanzar de frente, hacia arriba, hacia los hombres que los esperaban desde las alturas. Y entonces Pelayo dio la orden.
Desde los acantilados comenzaron a caer las flechas. Desde las alturas empezaron a rodar las piedras. Piedras enormes, impulsadas ladera abajo, que aplastaban a los soldados que intentaban avanzar. El río Deva, al fondo del barranco, se convirtió en una trampa mortal para los que intentaban huir por los flancos. Las crónicas árabes, escritas siglos después, recogen algo que los propios cronistas encontraron inexplicable: las flechas que el ejército de Alcama disparaba hacia la cueva. Volvían y mataban a los que las habían lanzado. Lo que probablemente ocurrió era un fenómeno natural. El desfiladero creaba corrientes de aire que devolvían los proyectiles. Pero para los hombres del siglo VIII, que no conocían la física del viento en los barrancos, aquello era un milagro. Era la Virgen de la cueva protegiendo a los suyos. Y ese milagro hizo algo que las piedras y las flechas solas no podrían haber hecho. Metió el miedo en el corazón del ejército más poderoso del mundo conocido. Y entonces ocurrió algo más. Las piedras habían aflojado la ladera. El peso de miles de soldados apiñándose en el desfiladero había hecho vibrar el suelo, y parte de la montaña cayó. La crónica de Alfonso III lo describe como si la propia montaña luchara al lado de Pelayo. El monte se sacudió y aplastó a los caldeos con torrentes y piedras. En términos modernos, un derrumbe o una avalancha de tierra y rocas sepultó a una parte significativa del ejército que intentaba avanzar por el desfiladero. Para los asturianos que lo vieron desde arriba, no había ninguna duda posible. Dios luchaba con ellos, y para el ejército de Alcama, que intentaba avanzar por abajo, la conclusión era la misma, pero con el signo cambiado. En este lugar, en estas montañas, había algo que no podían vencer. Empezaron a retroceder. Pelayo no esperó a que el enemigo se reorganizara. En cuanto vio que el ejército comenzaba a retroceder, ordenó la contraofensiva. Sus 400 guerreros salieron de sus posiciones y bajaron al desfiladero, persiguiendo a un ejército en retirada, en un terreno que ellos conocían perfectamente, y el enemigo no. Alcama murió en la batalla. Las crónicas coinciden en este punto. El general que había venido a aplastar la resistencia asturiana no volvió a cruzar esas montañas. Parte del ejército intentó huir hacia el este, hacia Liébana. Las crónicas dicen que el río Deva se llevó al resto, y Munuza, el gobernador que había iniciado todo, el hombre que había enviado a buscar tropas para aplastar a Pelayo, intentó huir cuando llegó la noticia de la derrota. No llegó lejos. Los asturianos lo alcanzaron en Olalíes. Y la historia de Munuza terminó allí. Tras la batalla de Covadonga, Pelayo no volvió a ser simplemente un caudillo. Era un rey, el primero del reino de Asturias. Y con esa victoria había demostrado algo que nadie en la península ibérica había conseguido en 11 años, que el califato no era invencible, que se podía luchar, que se podía ganar, que había un futuro posible más allá de la rendición. El reino de Asturias era minúsculo, un puñado de valles y montañas en el norte de lo que hoy es España, pero era libre, y lo que es más importante, tenía una idea, la idea de que Hispania podía ser recuperada, la idea de que lo que había sido arrebatado podía ser devuelto. Esa idea tardaría 700 años en completarse. Pero empezó aquí, en esta cueva, con este hombre. Para el califato omeya, Covadonga fue poca cosa. Las crónicas árabes apenas le dedican unas pocas líneas. Un incidente menor en una montaña sin importancia. Un grupo de bárbaros que había tenido suerte con el terreno. No merecía una segunda expedición punitiva. Ya vendrían otros momentos. Ya se acabaría con ese rincón rebelde.
fue el mayor error estratégico de la historia de Al-Ándalus, porque ese rincón rebelde no desapareció, creció. Pelayo murió en el año 737, 15 años después de Covadonga. Había reinado durante esos 15 años. Había consolidado el reino. Había creado las bases de lo que sus descendientes expandirían. El reino que fundó sobrevivió. Se transformó en el Reino de León, luego en Castilla y León, luego en la Corona de Castilla, y 770 años después de Covadonga. En el año 1492, los reyes católicos entraron en Granada. La reconquista había terminado. Todo empezó en una cueva en las montañas de Asturias, con 400 hombres que dijeron no. Han pasado 1300 años desde el verano del 722. La cueva de Covadonga es hoy un santuario. Millones de personas han peregrinado hasta ella a lo largo de los siglos. La imagen de la Virgen que Pelayo veneraba sigue allí, y el desfiladero, donde 400 hombres detuvieron a un ejército, sigue siendo exactamente igual. Las mismas montañas, el mismo río, los mismos acantilados. ¿Qué nos enseña Covadonga? Nos enseña que el terreno es un arma, que un guerrero inteligente no lucha en las condiciones que elige el enemigo, sino en las que elige él. Nos enseña que los números no lo son todo, que un ejército pequeño, en la posición correcta, puede derrotar a uno enorme en la posición equivocada. Nos enseña que las ideas sobreviven a las batallas, que la victoria de Pelayo no fue solo militar. Fue la afirmación de que algo valía la pena luchar por ello. Pero, sobre todo, Covadonga nos enseña algo sobre la resistencia humana, sobre lo que hace un hombre o una comunidad cuando le quitan todo, cuando la respuesta lógica es rendirse, y sin embargo deciden no hacerlo. Pelayo no sabía que estaba empezando la reconquista. No sabía que 700 años después sus sucesores entrarían en Granada. No sabía que de ese rincón verde saldría una civilización que llegaría a los confines del mundo. Solo sabía que había una montaña que defender, y 400 hombres dispuestos a defenderla. Con eso fue suficiente. Siempre es suficiente. Eso es todo por hoy, en última resistencia. La historia de 400 guerreros que dijeron no cuando el mundo entero decía sí, del hombre que eligió una cueva como palacio y una montaña como ejército, y del día en que nació la idea de que Hispania podía ser recuperada. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete. Cada semana traemos una batalla imposible, un momento en que unos pocos se enfrentaron a los muchos, un instante en que la historia pudo haber sido diferente. El próximo vídeo, las Navas de Tolosa. El año 1212. Los reinos cristianos unidos por primera vez. Un ejército de 100.000 hombres cruzando Sierra Morena. Y al otro lado, los almohades. El imperio más poderoso del Islam occidental. Hasta entonces, última resistencia, donde la historia no se cuenta, se revive.